machetes, todo tipo de utensilios de cocina, máquinas de fiambre. Ya está aquí el avisador. Zorrotzaia, laugarren saioa, otsaia. De nuevo, y antes de finalizar el mes de febrero, nos encontramos con Luis Muñoz, Piru, para analizar la actualidad más rabiosa de nuestro barrio, Zorrotza. Empezamos esta crónica con noticias de urbanismo. Se aproximan las elecciones municipales y forales y de repente nuestro barrio se encuentra enfrascado en varias obras. Esto huele un poquito a inauguraciones. La primera obra, y seguramente la de más envergadura, es la semipeatonalización de la calle Camino Sorrosgoiti y alrededores. Piru, ¿podrías contarnos en qué consiste? Bueno, pues parece ser que de lo que se trata es de humanizar toda la zona, pues dotándola de unos materiales pues que parece ser que son muy modernos y que es lo que se lleva ahora en cuanto a asfaltado y en cuanto a, bueno, pues eso, al asfaltado y tal, ¿no? Y luego, pues bueno, un poco sería también el peatonalizar un poco toda la zona y bueno, y adecuar de una manera también con el impacto visual y el impacto estético, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, esperemos que quede bueno, pues bien y que sea una cosa interesante para el barrio, ¿no? Entendemos entonces que se va a semipeatonalizar, se va a permitir el paso de vehículos, pero no se va a permitir el aparcamiento. Sí, de hecho me comentaban que con esta actuación parece ser que desaparecen como 15 o 20 aparcamientos y además, no sé, desde la asociación se había planteado que un paso cebras iría desplazado, nos dijeron que sí y luego al final lo han dejado en el mismo sitio, ¿no? ¿Tenemos fechas de ejecución? ¿Sabemos más o menos para cuándo se espera que finalicen las obras? Hombre, en principio sería como para abril o así, incluso yo creo que era un cartel que el otro día me fijé que era ese más o menos los plazos, ¿no? Por lo menos de esta primera fase, vamos. Y hablando de fases y cualquier cosa que se puede preguntar cualquier vecino o vecina de Zorrotza, ¿por qué esta zona o por qué estas calles y no otras? ¿Por qué se ha empezado la primera fase por esa parte inferior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más cercana a la zona de la iglesia? Bueno, esta es una historia que nosotros cuando se planteó el tema de hacer esto, planteábamos el haberlo hecho en la dirección contraria, o sea, haberlo hecho desde arriba, desde la carretera de Zorroza-Castrejana hacia abajo, hacia la carretera de Fray Juan. Pero bueno, el ayuntamiento se empeñó en hacer esta primera fase y luego sí que incidimos y nos dieron seguridades de que en una segunda fase se hará lo que falta, que lo que faltaría sería lo que se va a quedar sin hacer ahora de Estrada Ávaro y la calle Astillero, o sea, la calle según subes a la izquierda, o sea, la calle de la Chuleta y esta zona y tal. Eso sería la segunda fase y ahí en principio terminaría la actuación, ¿no? ¿Que por qué esta zona y no otra? Bueno, yo creo que también aquí el comercio del barrio, la asociación de comerciantes del barrio también ha tenido que ver, ha incidido en el sentido de, como comentábamos antes, bueno, un poco de dignificar toda la zona, y precisamente la zona del centro de Zorroza, la zona un poco céntrica del comercio y donde se menea, donde de una u otra manera pues parece ser que hay más movimiento comercial, etcétera y tal, ¿no? Entonces pensamos que un poco por ahí, ¿no? Seguimos con obras, ya hemos dicho que Zorrotzaia se va a dedicar un poquito al urbanismo. Entonces otra obra que en estos momentos está en ejecución es la que se está desarrollando en Avenida Montevideo, en el paseo que viene desde Basurto, pues se está poniendo lo que se baldosa prácticamente desde la zona de la gasolinera hasta la curva de la entrada en Villarán. Llevan casi 2 años de retraso, puesto que ese paseo ya lleva bastante tiempo inaugurado, pero parece ser que se va finalizando este paseo y lo que son un poquito todas las zonas en estas fechas. ¿Cómo valoráis la ejecución de esta obra? Bueno, pues esta una más del ayuntamiento, porque en su día cuando se acometió la obra del paseo ya se dijo que lo lógico hubiese sido embaldosar entonces, ¿no? Entonces se dijo no, que bueno, que con la capa de hormigón de cemento que echaron que ya valía y tal, y bueno, y luego afortunadamente nos encontramos con que un tiempo después, como dices, pues no sé, casi 2 años después, pues van y lo hacen, ¿no? Pues bueno, pues simplemente decir que una más de estas del ayuntamiento, de que primero es que no y luego al final pues termina, parece que era lo más lógico, ¿no? Y así parece ser que lo han entendido posteriormente, vamos.
Más vale tarde que nunca, se suele decir. Sí. Muy cerca de este mismo paseo, en la finalización, creemos que la asociación vecinal ha hecho una solicitud también para decorar el acceso a la nueva pasarela, al 8, que se ha hecho sobre las vías de Renfe. ¿Sabréis cómo está ese tema? Sí, dijimos de que de alguna manera, bueno, pues sería conveniente recoger en esa zona pues un poco la historia de Zorroza y sobre todo fundamentalmente centrada en su pasado industrial, ¿no? Entonces ha habido contactos con el ayuntamiento, al final estuvimos con Bilbao Arte y sí que hay un proyecto de colocar una cerámica con, bueno, pues un poco recogiendo precisamente ese pasado industrial, ¿no? Un poco el tema del muelle, el tema de todo lo referente al puerto, talleres de Zorroza, en fin, un poco lo que ha sido la historia industrial del barrio, para que quede constancia de que, bueno, pues de que este barrio ha tenido su historia a esos niveles y de que nos parecía positivo que estuviese ahí emplazado, ¿no? Entonces, no sé exactamente ahora si ya se ha buscado la ubicación, porque estuve hablando con la responsable de Bilbao Arte, pero sí que había buscado con ella, yo no sé, algún compañero de la asociación. Al día de hoy ha estado con ella para comentar la ubicación exacta, pero bueno, que lo estaban haciendo y una vez que lo terminen de hacer, pues bueno, pues se colocará y yo creo que sea una cosa interesante y bonita de cara a la gente que pase por ahí, ¿no? Y de cara al barrio para recordar lo que hablábamos antes, este paseo industrial de lo que ha sido Zorroza, ¿no? Pues siguiendo con los elementos de decoración, muy cercano a este paseo, en la finalización, en la rotonda de la parte de arriba de la calle Fray Juan, se ha instalado recientemente una escultura conmemorativa de Fray Juan, de este fraile mercedario de nuestro barrio. ¿Conocéis dónde surge esta propuesta o quién la impulsa? Si es algo particular o hay alguna asociación o movimiento que esté detrás. Bueno, en su día una persona que había vivido en este barrio, pues bueno, pues se preocupó de plantear el tema además sobre la base de que era un personaje que tenía cierto nombre, ahí está la calle y tal. Entonces se preocupó de potenciar este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que entró en contacto con la Diputación, estuvo hablando con los grupos del barrio, la asociación también estuvo, hizo una recogida de firmas, etcétera, para que, bueno, pues para que de una u otra manera este personaje tuviese una representación estética en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, después de todo el proceso, parece ser que en Diputación esto lo acogieron y ahí tenemos la estatua colocada hace unos días en la rotonda, ¿no? Sí decir que desde la asociación vecinal nosotros lo que planteábamos es que entendíamos que no era el mejor sitio para ubicarla. Habíamos propuesto que fuese pues aquí al lado del centro cívico, en los jardincillos que hay enfrente de la iglesia, además pues un poco por el tema también de la carretera general y tal, pero parece ser que bueno, que el empeño de esta persona era que tenía que estar en la rotonda y en definitiva así ha sido, ¿no? Otra cuestión es que pues ya puestos a decir que no sé, nos ha parecido, o por lo menos a mí me ha parecido un poco la ubicación y la posición de la estatua, ¿no? Porque no mira tampoco para Burceña, que sería lo suyo, en dirección a Burceña, en dirección a Fray Juan, sino que al final, bueno, parece que va caminando hacia Castrejana por esto de que tampoco han puesto abajo ninguna placa que yo sepa diciendo que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Que sería el caso, pero en fin, bueno, pues sí. Sin más, ahí está la estatua y ahí lo han puesto con unas florecitas y tal. Y bueno, pues finalmente ya han aparecido noticias esta última semana a colación del derribo de una parte del matadero de Zorroza, concretamente la parte de las cuadras que estaba en la zona trasera. Se comenta que empresas de bata blanca, y entre comillas el bata blanca porque son palabras del alcalde, estarían dispuestas a implantarse en los pabellones actualmente vacíos, tanto del matadero como de las empresas anexas. Estamos ante una acción electoralista
o verdaderamente es una posibilidad más o menos real de que haya empresas interesadas en instalarse en nuestro barrio? Bueno, pues no sé, porque yo esto también lo hemos conocido un poco por la prensa, el hecho de que había algunas empresas interesadas en ocupar estos pabellones, y tampoco sabemos mucho más. Lo que sí se puede recordar es que la actuación, que parece ser que viene a largo plazo sobre lo que han denominado, lo que han dado a denominar la Punta Zorroza, esa actuación que se tardará en desarrollar todavía, sí que apostaban, pues, en los planes iniciales, pues, por este tipo de empresas, ¿no? Por este tipo de empresas que tú has dicho, de bata blanca, de desarrollo, de innovación, empresas no contaminantes, empresas limpias, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, no sé si estaríamos ante los prolegómenos de algo así, y hasta dónde tiene la noticia enjundia. Que estamos en época electoral, eso está clarísimo. No sé si ya veremos con el tiempo, ya veremos a ver qué tiene de desarrollo esto. Y bueno, y en todo caso, pues sí que es verdad que al barrio algún incentivo de tipo económico industrial tampoco le vendría mal. Esto sí es en unas condiciones como las que decimos, de un tipo de industria o de un tipo de actividad que bueno, que genere puestos de trabajo, que genere, pues bueno, una buena sintonía en el barrio, y que a la vez, pues bueno, pues marque al barrio también un poco en esas coordenadas, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver en qué... Eso es. ¿Creéis más o menos que habría verdaderamente, vamos a soñar, vamos a suponer que se diera la circunstancia de que vaya hacia adelante, ¿veis verdaderamente alguna posibilidad de que pueda abrirse para que haya empleo de calidad en el barrio, para que los propios jóvenes del barrio puedan acceder a ese tipo de trabajos, o quizás sean empresas que vengan ya con todo el tenderete montado y lo único que quieran sea un alquiler barato en una zona estratégica de Bilbao? Dicho lo anterior, la cuestión es que, como bien dices, o sea, si estas empresas y este tipo de empresas, a mí me da la sensación, y es una opinión muy personal, pero creo que si optan por esto, vendrán un poco como lo planteas, ¿no? Vendrán ya a tiro fijo, y la incidencia que pueda tener esto en cuanto a crear puestos de trabajo en el barrio, pues bueno, nunca es una cuestión descartable, pero sí que me parece que este tipo de cosas son cosas que están muy acotadas, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ya digo que habrá que ir viendo a ver qué es lo que se plantea y cómo se plantea, y sí aprovechar, pues ahora que ya que estamos hablando de este tema, pues para decir que bueno, que lo que ya dijimos hace meses, de que había una iniciativa por ahí a cuenta del tema de ver cómo estaba la cuestión social en el barrio, y fundamentalmente el tema del paro en este caso y tal, pues bueno, pues no sé si en poco tiempo haremos un llamamiento a la gente parada del barrio, pues bueno, para de una u otra manera pues organizarse y mirar a ver qué es lo que se puede hacer. O sea, que se esté atento al tema este, porque es interesante también, ¿no? Muy bien, Sorrocha Info también estará atento por si alguien se despista e intentará llevar la noticia allí. Pues nos despedimos, o sea, un mes más cerramos Sorrochaia, no sin antes agradecer a Piru su colaboración, que algo nos quiere recordar. Sí, porque viene al final de un poco del guión, pero que sí que se esté atentos, que se participe del carnaval, que va a ser el día 12, el día 5 son los de Bilbao, como históricamente se hace en el fin de semana siguiente. Que bueno, pues que la participación del barrio en el carnaval se ha ido increciendo, y que nos parece muy importante que se siga participando como hasta ahora, o más que hasta ahora, y que bueno, pues adelantar un poco en general que este año para los comercios y los bares el tema del disfraz es para el tema de épocas, vamos, es una palabra. Muy bien, pues hecho el llamamiento, también Sorrocha Info lo apoya, estaremos allí para narrarlo, para grabarlo, para transmitirlo al resto del barrio, y posiblemente en el próximo Sorrochaia de marzo haremos una lectura de esos mismos carnavales, esperando que una vez más Don Carnal gane la batalla, la caduca Doña Cuaresma. Ondo ibili Piru eta martxora arte. Vale.